Y bueno, pues ya es miércoles del Librero del Monero y ya tenemos acá a Monero Hernández. Buenos días, ¿cómo estás, Hernández? Hola, muy bien, Carolina. Oye, quiero felicitarte por las noticieras de los últimos días, han estado muy buenas. Gracias. Ayer estuvo muy bien, antier fue cuando estuvo Norma Norma Irene, Irene, la consejera del INE. estuvo muy bien, muy claro la elección judicial, que va a ser muy necesario, toda esta información, ¿no? Sí. Porque sí, no va a ser una elección fácil para los electores, no está fácil lo que vamos a hacer. Y pues yo creo que es muy útil esto que estás haciendo, y yo como audiencia de la noticiera te lo agradezco. Gracias, pues vamos a preparar más material, también para dejar como esto, ¿no? Lo que la habíamos hablado como a lo largo de la semana es que tenemos todavía tiempo para prepararnos, Sí. ir viendo lo que decíamos, ¿no? Como boleta por boleta, irlo ensayando. También ella nos decía que iba a hacerse una plataforma que se iba a como ya aplicarse, pues porque parece que todavía no están en servicio, para practicar justamente los votos. Y algo que es notable es que pues decía esto, ¿no? Que había como un récord histórico de las personas que se habían anotado como observadores, pese a todo esto que podemos ver a veces en medios de que, pues esto que decimos, ¿no? Como que esta campaña de que va a ser un desastre, de que mejor no salir a votar. Entonces, pues vamos a continuar preparando material para aprender todas y todos cómo llenar esas boletas el 1 de junio. Pues muy bien, pues qué bueno. Pues cambiemos de tema. Ok. Y hablemos de libros, ¿qué te parece? Sí, perfecto. Oye, pues hoy traigo por una razón muy especial que al final les voy a contar. Traigo no un libro, sino a un autor, un escritor norteamericano que nació en 1909. Él es hijo de migrantes italianos. Y él pues siempre tuvo muy presente esta condición de migrante. Si bien él nació en Estados Unidos, pero su padre fue italiano, su padre y su abuelo se fueron a Norteamérica, y él tenía muy claro eso, y la tradición italiana, sobre todo de su madre, era muy católica. En general su familia era muy católica, y él tenía muy fuerte el catolicismo en su vida. Y él, te digo, nació en 1909 en Estados Unidos, y siempre vivió pues todo lo que es la depresión en los años 30 y demás. Quiso ser escritor. Él era hijo de un albañil, te digo, migrante italiano, y trató de publicar novelas, no tuvo mucho éxito, y entonces agarró chamba como guionista en Hollywood. Hizo algunas películas, pero tampoco le fue muy bien. Finalmente escribió, en los años 30, escribió una novela, una muy buena novela que se llama Pregúntale al polvo, que tuvo la mala suerte de que la editorial que le editó, por esas mismas fechas, se le ocurrió editar una versión no autorizada de Mi lucha, de Hitler. Y entonces le armó un problema a la editorial, y entonces la editorial pues se dedicó a enfrentar ese problema y demandas judiciales. Se abocó totalmente a eso y dejó olvidada totalmente la novela de este personaje, que ya llevo 5 minutos hablando de él y no he dicho su nombre. Cierto. Él es John Fante, este escritor es John Fante. Entonces, pues esta novela que él creía que era una gran novela, que sí, efectivamente lo es, pues pasó sin pena ni gloria. Siguió escribiendo otras cosas, no pegaban, algunas se las publicaban, otras se las rechazaban. Siguió como guionista en Hollywood con películas pues, de medio pelo. Finalmente escribió una novela que le fue muy bien, comercialmente le fue muy bien, que se llama Lleno de vida, Full of Life. Le fue tan bien que se hizo una película, y él escribió el guion de la película, y le fue muy bien a la película también, y entonces tuvo ahí un cierto éxito. Pero cuando le llega el éxito es al final de su vida, en los años 80. Charles Bukowski, este famoso escritor de culto, un día descubrió un libro suyo, y lo vio y dijo, ¡qué maravilla! Y entonces declaró que John Fante era su Dios, que era un gran escritor, y que
él le gustaría escribir como él, y entonces a todo el mundo le llamó mucho la atención, y entonces empezó a buscar su obra. Y varias editoriales empezaron a buscarla, se reeditaron varios de sus libros, y pues se volvió de culto, se volvió un escritor de culto, y sus libros empezaron a traducir a todos los idiomas, a publicar en todos los idiomas, se empezaron a hacer películas de sus libros, y finalmente se volvió un escritor de culto. Pero al final de su vida tuvo la buena fortuna de que sucediera esto, pero tuvo la mala fortuna de que por una vida tan disipada que tuvo, porque alcohol, muchas borracheras y demás, le dio diabetes, que se quedó ciego, le tuvieron que amputar las 2 piernas. La última novela que escribe la hace totalmente ciego, dictándosela a su esposa. Uh-huh. Y bueno, finalmente muere pues con mucho reconocimiento, entonces muy agridulce pues, ¿no? La historia de John Fante. Entonces yo quiero recomendarles varios de sus libros, básicamente 5. Okay. 4 de sus novelas están recopiladas en esta edición. Todos sus libros en español los tiene Anagrama. Uh-huh. Ya Anagrama nos debería de dar una lana, patrocinar, mandar libros, exacto. Fíjate que John Fante creó un personaje que es su alter ego, uh-huh, que se llama Arturo Bandini, que es un joven descendiente de italianos que quiere ser escritor. Uh-huh. Y entonces escribió 4 novelas con este personaje, Arturo Bandini, que es muy curioso porque es el personaje con el mismo nombre, pero no es precisamente el mismo personaje en cada una de las novelas. Hay ciertas diferencias en una y otra. Uh-huh. Se llama igual y básicamente pues sí tiene, te digo, es descendiente de italianos, quiere ser escritor, hijo de un albañil, muy con la idea católica, etcétera, ¿no? Uh-huh. Son más o menos los mismos rasgos, pero son personajes de alguna manera distintos. La primera novela de esta tetralogía se llama Camino de los Ángeles, que es esto, es la historia de un muy joven personaje que quiere ser escritor y que él está convencido de que va a ser un gran escritor y todas sus desventuras. La segunda novela es Espera a la primavera, Bandini, Espera a la primavera Bandini, uh-huh, que es como un flashback o como una precuela que les llaman ahora, ¿no? Que es Arturo Bandini pero de niño. Uh-huh. Y su relación con su padre que, repito, un albañil, migrante italiano, alcohólico, muy machista, que engaña a su esposa, la abandona, después regresa, en fin, todo un drama. Y todo esto desde el punto de vista de Arturo Bandini niño. Uh-huh. En los 80 se hizo una película que se llama así, Espera la primavera Bandini, con este personaje Joe Mantegna, haciéndola del papá. La tercera novela de esta tetralogía de Arturo Bandini es Pregúntale al polvo, que es la más famosa, uh-huh, que es esta que tengo acá. Esta es la edición que yo leí, pues viene aquí finalmente, ¿no? Pregúntale al polvo es esta novela que te digo que él escribió convencido de que era la gran novela del siglo XX norteamericana, uh-huh, y que le fue mal porque coincidió con lo de Hitler, que es otra vez la historia de un personaje que quiere ser escritor, es el mismo y todas sus desventuras, y sobre todo una relación que tiene con una mesera que conoce en un café, que es una mexicana, que, uh-huh, se llama Camila López. Entonces tiene una relación muy tortuosa con ella está enamorada de otro personaje, él se enamora de ella, en fin, suceden muchas cosas. Y todo dentro de este entorno del personaje que sueña con ser un escritor famoso. Y la última novela de esta tetralogía es Sueños de Bunker Hill. Bunker Hill es un barrio en Los Ángeles, donde vivió muchos años John Fante. En general, todas estas novelas, Pregúntale al polvo, también sucede en Los Ángeles.
él se establece en Los Ángeles y retrata mucho lo que es Los Ángeles en los años 30. Sueños de Bunker Hill es la novela que te digo que él escribe ya al final de su vida, ya ciego, dictándosela a su esposa. Y es también, fíjate que yo la leí hace muchos años, antes de conocer la biografía de John Fante, y luego la volví a leer hace un par de años, y me di cuenta que sí todos sus libros son autobiográficos, pero este es creo que el más autobiográfico. Y es muy, muy íntimo y muy honesto, y muy nostálgico. Queda claro, digo, tú no lo sabes porque no sabes en qué momento de su vida lo escribió ni nada, pero sabiéndolo entiendes que ya hay esta mirada nostálgica de lo que fue su vida. Y narra todas sus aventuras, además unas muy divertidas, cuando fue guionista de Hollywood. Y cómo le cambiaban los guiones, cosas muy chistosas. Y el final pues es él ya viejo y dice, bueno, voy a escribir una última novela, que es un poco lo que finalmente hace con esta misma novela. Estas son las 4 novelas que integran la tetralogía de Arturo Bandini, que pueden adquirir en esta edición integral que se llama John Fante Bandini, con las 4 novelas: Camino de Los Ángeles, Espera la primavera Bandini, Pregúntale al polvo y Sueños de Bunker Hill. Hay otra novela que a mí me gustó mucho, que también la tiene anagrama, se llama La Hermandad de la Uva. Yo tengo esta edición, que es una edición, cuando se vuelve famoso, gracias a Charles Bukowski, se editaron varias de sus novelas con esta editorial, una edición que a mí no me gusta personalmente, pero parece que es como que los fans de Fante les gustan mucho todas las ediciones que salieron de esta editorial. La Hermandad de la Uva. ¿De qué crees que se trata La Hermandad de la Uva? De alcohol. De un escritor, hijo de italiano, de un albañil italiano, que acá es John Fante, que además esto sucedió realmente. Todas sus novelas y también sus cuentos, tiene muchos cuentos cortos, todos más tienen al mismo personaje y todos son de alguna manera biográficas. Todo pasó realmente. Aquí es él, ya un escritor maduro que vive en Malibú, que John Fante después se fue a vivir a Malibú, que por cierto se quemó su casa. Ahora con el incendio que hubo a principios de año, se quemó la casa donde vivía su hija. Y se perdió todos los archivos de John Fante, lamentablemente. Pero bueno, es un escritor ya maduro, que un día le habla a su mamá, una señora italiana, y le dice que se va a divorciar, porque ella no aguanta a su marido, que es un albañil italiano, que es un irresponsable y que le ha engañado toda su vida y tal. Entonces él va a visitarlos para tratar de recomponer ahí las cosas, y entonces toda la novela, el papá le pide, es un albañil italiano ya viejo, le pide que se quede y que le ayude a construir una cosa que quiere construir. Y entonces toda la novela es la relación con su padre y es el reencuentro con su padre. Y se enfrenta a todas las cosas que le afectaron a él desde que fue niño y vuelve a conocer a su padre. Y es muy emotiva la novela y es muy emotiva de la relación de Fante con su padre. Y que todo eso realmente pasó también, ¿no? Claro, él lo adorna, lo reelabora, lo reinventa, pero finalmente, como toda su literatura, son todas las cosas que a él le sucedieron y él no tiene el menor empacho en contarlas y en repetirse y en que todos sus personajes siempre sean el mismo, ¿no? Les recomiendo mucho La Hermandad de la Uva. Insisto, es una novela muy íntima y muy interesante sobre la relación padre-hijo y además con mucho humor por parte de John Fante. Entonces, pues este escritor quería yo traerlo a la mesa y recomendarlo por una sencilla... y otra cosa, un último libro que les recomiendo de John Fante, que no es de John... Es un libro de Fante, pero no es de John Fante. Entonces, es de Dan Fante, que es su hijo. Okay. Es su segundo hijo. Yo cuando empecé a leer este libro,
sabía que era un poco autobiográfico del hijo de John Fante. Y dije, bueno, lo voy a leer para saber cosas de John Fante, no tanto del hijo. Pero al final resultó que la vida del hijo fue tan divertida y tan... estaba loquísimo. Ya murió, lamentablemente, murió hace un par de años. Que es realmente un gran libro. Sí cuenta cosas de su padre, pero la mayoría es las aventuras de él. Él súper alcohólico, vivió mil cosas. No sé si recuerdas esta famosa canción de Sabina, que se llama el pirata cojo o algo así. No recuerdo eso. Que dice, me empieza a narrar las cosas que a él le hubieran gustado ser. Entonces dice, tabernero en Dublín, músico de jazz en Nueva Orleans, chofer en Hollywood, o sea, como que todos los oficios que a Sabina le hubiera gustado ser, que era así como lo más emocionante, divertido, aventurero. Bueno, pues todas esas cosas, el hijo de John Fante lo fue, o sea, fue detective privado, manejó una limusina en Los Ángeles y fue chofer de una ola de celebridades y acabó siendo escritor. Y como su padre se inventó también un alter ego y publicó algunos libros. Y este es de sus recuerdos y de sus recuerdos de su padre. Está muy divertido. Hay una edición en español. No me acuerdo qué editorial la publicó. La vimos hace ratito en pantalla. Ahí está. No alcanzo a ver cuál es la editorial, pero bueno, se llama Fante. ¿Es Sexto Piso, no? No me acuerdo. Tampoco veo. Un legado de escritura, alcohol y supervivencia. Órale. Entonces, si les gusta el chisme, les va a encantar esta novela muy, muy divertida, muy trepidante, con todas las aventuras del hijo de John Fante, Dan Fante. Pero bueno, todo esto para contarte que me puse a leer toda la obra de John Fante, su biografía, los libros de su hijo y todo esto, porque estuve los últimos 3 años trabajando en una novela gráfica que es una biografía gráfica de John Fante. Ajá, que ya terminaste, que ¿no? terminé antier. Ajá, sí, vimos en Twitter. Y la historia es que cuando yo hice una novela gráfica sobre el Che Guevara, que se tradujo, entre otros idiomas, se tradujo al inglés y se publicó en Estados Unidos hace pues, unos 4 o 5 años, y resulta que un productor norteamericano de series de televisión, que es famoso porque es uno de los creadores de esta serie muy famosa de Los Expedientes Secretos X, que se llama Frank Spotnitz, llevaba muchos años queriendo hacer una serie sobre John Fante, porque es gran admirador de John Fante. Y un amigo suyo, editor, lo convenció de que en lugar de serie hiciera una novela gráfica. Entonces dijeron, vamos a hacer una novela gráfica. Y empezaron a trabajar, y un día Frank Spotnitz vio mi libro. Lo vio en Inglaterra, porque él vive en Inglaterra. Y todo lo vio y les dijo a sus editores, quiero que él haga la novela gráfica. Entonces me contactaron, me lo propusieron, y pues a mí me dio gusto pues que mi trabajo les llamara la atención, y acepté, y no sabía en la que me metía. Yo pensé que en un año lo iba a hacer, y finalmente me llevó 3 años, porque, entre otras cosas, porque Frank no sabe español, yo no sé inglés, entonces imagínate, esta novela gráfica es un milagro. Traje algunas imágenes, muy poquitas, porque tampoco quiero adelantar mucho sobre esta novela gráfica. Es más que una novela gráfica, es una biografía gráfica sobre John Fante, sobre la historia de su vida y sobre todo de la relación con su esposa, Joyce Fante, que es muy importante en la vida de Fante. De hecho, la novela está dividida en 2 grandes capítulos o 2 grandes historias. La primera mitad de la novela es la historia contada desde el punto de vista del propio John Fante, y toda la segunda parte es la historia contada desde el punto de vista de Joyce. La novela la novela gráfica se va a llamar El infierno de Fante, que es mucho el infierno de Joyce, porque sí, convivir con un personaje como fue John Fante, que fue, pues finalmente no podía evitar heredar muchos de los vicios de su padre,
¿no? El alcoholismo, la violencia, el machismo, pero todo esto mezclado con un extraordinario escritor. Incluso la misma Joyce Fante dice, en algún momento dice, no puedo creer que un personaje con todos esos defectos, ¿no? Machista, violento, violentador, etcétera, sea capaz de escribir cosas tan maravillosas, ¿no? Entonces este claroscuro de este personaje, que finalmente es eso, y fue eso, un muy, muy, muy buen escritor, que te digo, se volvió de culto, finalmente traducido a muchos idiomas, se han hecho varias películas. Su novela más famosa, Pregúntale al polvo, había el proyecto de hacer película desde los años 70. El guionista de una famosa película de los 70, que incluso ganó el Oscar, Chinatown, quería hacer la película, trató de convencer a Coppola de hacer una película. De hecho, se pensó en La Hermandad de la Uva, llevarla al cine, la iba a dirigir Coppola, pero después Coppola se embarcó en el proyecto de Apocalipsis y pues ya no se hizo. La historia de John Fante es esa, es una serie de no de fracasos, pero sí de proyectos frustrados, ¿no? Siempre a lo largo de su vida fueron varios proyectos frustrados de novelas, de películas. Finalmente, Robert Towne, que es el guionista de Chinatown y que quería llevar al cine Pregúntale al polvo, lo hizo hace pocos años, en la década pasada, y se hizo la película con Salma Hayek. ¿Te acuerdas que te dije que la personaje era una mesera mexicana? Sí, pues es Salma Hayek. Y el protagonista, Arturo Bandini, es este actor, ¿cómo se llama? Por ahí teníamos el cartel de Pregúntale al polvo. ¿Cómo se llama este actor? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Fíjate que yo no vi la película. La iba a ver ahora que estaba trabajando en lo de Fante, pero el mismo Frank Spotnitz, mira, ahí está Colin Farrell. Colin Farrell hace el personaje de Arturo Bandini, que es el alter ego de John Fante, y Salma Hayek es Camila López. Y ahí dice, dirigida por el ganador del Oscar, el guionista de Chinatown, ¿no? Pero parece que es muy mala la película. El propio Frank Spotnitz, el guionista de la novela gráfica en la que estuve trabajando, me dijo, no la veas, realmente sí es mala. Y sí vi algunas críticas y sí hablan muy mal de ella. Pero se han hecho otras películas. La más reciente, hasta donde yo sé, es una película francesa que se llama Mi perro estúpido. Que esa es muy divertida. Esa sí, ya la vi. Y está basada en una novela corta, muy, muy corta, de Fante, que así se llama, My Dog Stupid. Que también es una historia, es un escritor, ¿no? Que vive en Malibú, en fin, siempre es lo mismo en las novelas de John Fante, pero siempre escrito de una manera magistral, realmente un muy buen escritor. Que yo no sé por qué aquí en México no es tan famoso, pero sí finalmente llegó a ser un escritor, es un escritor de culto. Fíjate que en una ciudad en Italia, en donde nació su abuelo, Nicola Fante, Nicola era su padre, Giovanni Fante era el abuelo. La ciudad se llama Torricella Peliña. Se hace cada año, en agosto se hace un festival Fante. Entonces en una de esas, hasta este año en agosto me voy a Italia a presentar el libro. ¿Dónde va a publicarse? El libro, bueno, se va a publicar en Estados Unidos. Yo creo que a fines del año o a principios del próximo año, porque en Estados Unidos su manera de publicar es muy distinta a acá. Allá tienen cosas planeadas hasta 2027, o sea, así con muchísima anticipación. Entonces apenas entregué, bueno, de hecho todavía ni siquiera lo entrego totalmente, le estoy haciendo algunas últimas correcciones. Entonces yo supongo que a fines de año o el próximo año, pero ya la tengo apalabrada con Sexto Piso, para sacar la edición en español. Incluso es muy probable que primero salga la edición en español. Y fíjate que pasó algo curioso. Me acuerdo que cuando hice la novela gráfica sobre el Che, lo primero que hice fue investigar qué se había hecho de novela gráfica del Che y encontré muchas novelas gráficas. Bueno, no muchas, pero sí varias. Ninguna me encantó, entonces dije, voy a hacer la mía. Acá busqué y no hay ninguna novela gráfica sobre John Fante. O sea, esta va a ser la primera novela gráfica sobre este personaje. Se me hizo raro porque
si bien en México no es muy conocido, sí es realmente un personaje de culto en Estados Unidos, en Italia no se diga, en Francia también, y sus novelas están en todo el mundo. Entonces se me hizo raro, pero bueno, pues finalmente voy a poder decir que mi novela gráfica es la mejor novela gráfica sobre John Fante, porque es la única. Oye, ¿y para la de Sexto Piso ya más o menos hay algún mes o tampoco podemos? La idea es que esté para el último trimestre de... Ahí sí va a ser mucho más rápido, porque yo la entrego, de hecho yo voy a hacer la traducción, era como lo obvio, pues, ¿no? La tengo pues perfectamente trabajada durante 3 años, entonces voy a hacer la traducción las próximas semanas y yo espero que para otoño pues se envíe, ¿no? Y que esté pues seguro para la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Pero sí, no que este año esté. Acá, sí, claro, claro. De hecho, no pensaba hablarles de John Fante hasta que trajera ya la novela, pero dije, nada, de una vez. Pues ya la acabaste, ya sí, está. además creo que es un buen cierre y es compartir en el librero del Monero todos estos libros en los cuales he estado sumergido los últimos 3 años, ¿no? Sí, leí, te digo, todas las novelas, todos los cuentos. Hay una biografía muy importante sobre John Fante que escribió Stephen Cooper, y muchísimas otras cosas más, ¿no? O sea, Coppola, resulta que Coppola en los 80s dirigió una revista en San Francisco en donde se publicó La Hermandad de la Uva en 4 números de la revista. Pues hasta encontré el primer número, se empezó a publicar el texto de La Hermandad de la Uva, para utilizarlo para la novela gráfica, ¿no? O sea, sí estuve metido, no de lleno, porque obviamente pues hay que trabajar y comer. Todas las otras cosas que haces. Sí, pero sí estuve trabajando mucho en este proyecto. Estoy muy contento de que ya lo terminé y próximamente podremos ver el libro, pero sí quería compartir con todos este gran escritor. Ok, pues acá te esperamos para que nos lo presumas ya que esté. Sí, en cuanto esté la primera edición que salga, que yo supongo que será la edición en español, pues la estaré. Sí. Como decía López Obrador, voy a estar tirando aceite. Tirando aceite acá. Oye, y finalmente, con todo esto y con estos años que has estudiado a este escritor y pues leyendo de fondo, y por esto, porque me llama mucho la atención también el título, ¿no? Y más o menos como la historia, como nos la cuentas. ¿Cuál es, digamos, como tu impresión final de esta? A mí me ha llamado siempre mucho la atención como esta relación que tiene, por ejemplo, esto del consumo de alcohol con la genialidad. O sea, ya no se adelantaste también de la personalidad, no estoy, claro, ni haciendo apología de la violencia, ni del machismo, ni nada de esto, sino como más bien... Ni de las adicciones. Ni de las adicciones, sino como de esto que... porque también al principio mencionabas a Bukowski esto, ¿no? Esta como... Sí, que era un alcohólico. También, ese no era un alcohólico anónimo, era un alcohólico célebre. Conocido, ajá. Esa relación que ha tenido un poco como la escritura, la genialidad, o sea, la genialidad artística me refiero, de escritores con esta cuestión del alcohol. ¿Cómo lo ves tú en esta...? No sé, yo no creo que sea necesariamente cierto esto. Por supuesto que hay muchos casos, y no solo en la literatura, sino en la música, por ejemplo, ¿no? Pero pues debe de haber muchísimos más de gente que no toma nada o que no consume ningún tipo de droga ni nada y que también pueden ser grandes autores, grandes escritores, grandes músicos o lo que sea, ¿no? Ahí sí es un tema un poquito ajeno a mí. Yo nunca he tomado nada. O sea, soy totalmente abstemio, no tomo, nunca he fumado, nunca. ¿Pero por qué no te gusta? Porque no me gusta. Nunca, no me gusta el sabor del alcohol, nunca me ha gustado. Ni tampoco el cigarro. Y nunca he consumido absolutamente nada. Soy de lo más fresa que te puedas imaginar. Claro, con esto no quiero decir que, claro, yo no tomo nada, pero soy muy bueno. Pues no, o sea, pero finalmente... No creo que haya una relación directa. Incluso alguna vez he pensado, finalmente todas estas cosas son una manera de escaparte de ciertas cosas, ¿no? Cuando tenemos muchos problemas, buscamos una manera de escaparnos. Y todos tenemos distintas maneras, ¿no? Para algunos es, pues sí, drogas o alcohol, ¿no? Para otros puede ser, por ejemplo, la religión.
¿no? Para otros, pues es el arte, o la música, o la literatura, o qué sé yo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo buscamos. Entonces, yo creo que si tú tienes un talento muy grande, pues realmente lo vas a poder sacar tarde o temprano, ¿no? Si con drogas o sin drogas, o con alcohol o sin alcohol. Creo que eso no... Es un mito nomás. Sí, yo creo que sí. Estaría bien ponerse a buscar qué grandes autores, qué grandes artistas, pues no consumían absolutamente nada, ¿no? Yo creo que... incluso yo creo que hasta sería mayor la cifra, no lo sé. Pero yo creo que es más bien una leyenda. Que es muy atractiva, finalmente, ¿no? Ahora, sí son muchos los casos de autodestrucción fuerte. Bueno, el mismo caso de Fante, o sea, terminar ciego y con las 2 piernas amputadas, pues sí me parece Y hasta terrible. el último de sus días, o sea, jamás se recuperó, pues. Jamás se recuperó, dejó de tomar, o sea, cuando vio que ya estaba muy enfermo, dejó de tomar totalmente. Pero pues ya el daño ya estaba hecho y sí, finalmente ya no pudo evitarlo, la ceguera y las piernas ya estaban totalmente, hubo que amputarlas, pues, ¿no? Entonces, y en eso sí hay muchas historias. Si vamos a romantizar eso, pues hay que ver también la otra cara de la moneda, ¿no? Que es un proceso de autodestrucción muy Y no grande. solo de él, ¿no? Sino, como decías hace rato, lo que nos adelantabas también de pues su esposa, su pareja, que también finalmente pues resulta como seguramente muy afectada. Su pareja y sus hijos, ¿no? También. Tuvo 4 hijos, los primeros 2 ya murieron. El primero también murió de hecho de alcoholismo. Nick Fante. El segundo, Dan Fante, que es el que te digo que fue escritor. Incluso cuando muere su hermano, se puso un tatuaje que decía: mi hermano Nick murió de alcoholismo tal fecha, ¿no? Así se lo tatuó, porque él fue también muy alcohólico y finalmente lo dejó. Viven los otros 2 hijos, Jim y Vicky, que por cierto los 2 ya leyeron la novela gráfica que hicimos. A los 2 les gustó mucho, y nos felicitaron pues por el trabajo hecho. Bueno, pues esperamos por acá, en la primicia. Vamos a, como siempre, a compartirles el nombre, la editorial, para que busquen también estos libros de la recomendación de hoy. Y pues te agradecemos mucho, Hernández, de verdad, por estas recomendaciones, por estos minutos y por traernos aquí pues esta noticia de que ya está terminado este trabajo. Sí, por fin. Y muchas felicidades a Chamoco Media, porque ya tiene 61,000 suscriptores. Hace 8 días llegamos a 60. Dentro de 8 días tenemos que llegar a 62,000. Y así seguirnos. Sí, pues muchas gracias a ustedes, suscriptoras, suscriptores, por estar acá, darnos este voto de confianza. Y pues ahí vamos, ¿no? Poquito a poquito. Sí, pues muchísimas gracias, Hernández, de verdad. No, al contrario, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.